¿Es ilegal tener más de un trabajo en Irlanda estudiando inglés? ¿Qué pasa si tengo más de un trabajo? ¿Puedo trabajar más de 20 horas? Si excedo estas 20 horas, ¿qué pasa? ¿Es ilegal? ¿Me remiten? ¿Me mandan de regreso a mi país? Hoy les voy a platicar todos estos elementos y cuáles son las consecuencias de hacer este tipo de actos. O si estamos cayendo en una ilegalidad o es totalmente legal. Así que sin más, pues vámonos con el video. Ok, para comenzar, lo primero que tenemos que saber es que los trabajos existen de dos tipos por clasificarlos de esa forma, pero legalmente únicamente existen los trabajos de ley. ¿Cuáles son esos? Los que registramos ante Revenue. En estos trabajos únicamente podremos trabajar 20 horas en temporada regular y 40 horas en temporada vacacional. Y la segunda clase de trabajos, digamos que son aquellos trabajos que no tienen un registro o no están registrados ante el gobierno y son pagados en efectivo. Dicho lo anterior, vamos con el primer escenario. ¿Puedo tener más de un trabajo registrado ante Revenue? La respuesta es sí, siempre y cuando el total de horas no excedan las 20 horas semanales. Probablemente puedes tener hasta 3 trabajos, por decir algo, que a lo mejor trabajes 2 horas en la mañana y 1 hora por la tarde y 1 hora por la noche. Digamos que esa es la media, que son 4 horas al día. Por 5 días a la semana tendrás tus 20 horas. Son 3 trabajos de diferentes actividades o diferentes empresas en las cuales estás pues recaudando esas 20 horas, porque probablemente el primer trabajo no te dé las 20 horas como tales. Pero digamos que esto es muy poco probable que pase. Pero, sin embargo, no es ilegal tener más de un trabajo y menos si lo tienes registrado ante Revenue. ¿Qué pasa si excedo estas 20 horas laborales? Pues digamos que durante los periodos regulares, ¿cuáles son los periodos regulares? Pues cuando no hay vacaciones. ¿Cuándo son los periodos vacacionales? Pues los periodos vacacionales se dividen en dos o son 2 momentos. El primero se presenta del 15 de diciembre al 15 de enero. Estos periodos puedes trabajar full time, que son 40 horas por semana. Temporada regular son 20 horas y el siguiente periodo vacacional es de junio a septiembre. Pero ¿qué pasa si excedo durante estos periodos, ya sean los vacacionales o los normales, mis horas de trabajo? No es una ley ni tampoco está dicho como tal que no pasa nada. Pero digamos que hay un cierto margen de tolerancia en el cual el gobierno, pues digamos, si a lo mejor estás haciendo 22, 23, 24 horas, 25 horas a la semana, pues digamos que no va a pasar mucho. Pero si excedes estas 25 horas, lo primero que va a pasar es que vas a pagar más taxes. De igual forma, en el periodo que sea, ya sea vacaciones o sean periodo regular, entre más ganes, más taxes vas a pagar. Y estos, entre más horas hagas, pues la retención será mucho más alta y llegan unos momentos en los cuales tener más de un trabajo y exceder las horas en ambos trabajos, pues puede causarte una retención alta de impuestos y ahí tienes que empezar a hacer cálculos para ver qué tan conveniente es trabajar en ambos lugares, porque pues la tasa de retención incrementa y la retención es mucho más alta. Haz tus números y muchas veces de primera instancia pues digamos que no pasa nada. Pero existen ciertas situaciones en las cuales en lo personal nunca me vi involucrado, pero sí el amigo de un amigo. ¿Qué era lo que contaban o qué era lo que se decía respecto a trabajar más de lo debido con trabajos registrados en Revenue? Algunos comentaban que a la hora de hacer viajes y salir de Irlanda, a la hora de presentarte ante migración para tu entrada a Irlanda, pues te piden tu visado y empiezan a revisar en la computadora. Pues que lo que revisaban en primera instancia y lo que todo el mundo dice, pues que no hayas trabajado de más. Existen esos rumores en los cuales a muchos les llamaron la atención diciéndoles que estaban trabajando más de lo permitido y que si seguían haciéndolo les iban a retirar el visado. Yo nunca conocí a alguien que se le haya retirado la visa o haya sido deportado por migración por esta razón. Sí, lo que pasaba era que a lo mejor excedían y trabajaban 30, 40 horas y su retención de taxes era mucho más alta.
A veces no les llegaba a convenir y optaban por trabajos que se pagaran en efectivo. ¿Cuáles son estos trabajos? Estos trabajos pues prácticamente son los que Revenue no tiene visibilidad y muchas veces no te van a pedir ningún tipo de documentación. Probablemente a lo mejor una identificación, tu pasaporte para saber quién eres, pero de lo contrario pues prácticamente es un trato de palabra en el cual tú acuerdas con la persona hacer una actividad. Puede ser en un restaurante, que son muy pocos la verdad, principalmente son en trabajos de limpieza donde vas a hacer actividades de limpieza a casas o a ciertos establecimientos que digamos que no son establecimientos como tal, a lo mejor los puestos ambulantes, las ferias, etcétera. Ese tipo de trabajos son de pago en efectivo, jardinería, etcétera. Hay ciertos rubros que si te metes a buscar un poco en Facebook, Instagram o en algunos grupos, seguramente vas a encontrar este tipo de trabajos. Hay algunos restaurantes que sí toman este riesgo, pero el costo de la hora, digamos que es mucho más bajo. Si, por decir algo, el costo mínimo por hora es de 10,10, pues ellos lo pagaban a 8, a 7, pero pues tenías como que la formalidad de un restaurante que en dado caso que llegaran a hacer alguna auditoría, pues tú ibas a ser el primero en ser pues identificado y probablemente sí te pudiera generar un problema para retirarte el visado o qué sé yo. Nunca supe de algún caso como este, pero sí supe de muchas personas que trabajaban en este tipo de trabajos como, repito, jardinería, limpiando casas, etcétera, y con ellos pues digamos que es prácticamente invisible para Revenue y ellos no tenían ningún inconveniente. Tenían su trabajo registrado, ya sea 1 o 2 trabajos registrados en Revenue y otros en efectivo. Te recomiendo que pues sigas todas las de la ley y evítate problemas. Pero también no supe nunca de alguien que haya tenido algún problema, que le hayan quitado su visa o haya sido deportado por esta situación. No porque no lo haya visto quiere decir que no exista. Como recomendación y lo que siempre les digo, pues es irnos por la derecha y hacer las cosas bien. Lo que dicta para poder pues estar en comodidad de que estás totalmente en regla y estás llevando todas las reglas como se piden. Y así si quieres a lo mejor renovar o qué sé yo, o pasar de un visado de estudiante a lo mejor de trabajo, pues tengas tu historial limpio y te evites de cualquier situación. Y ahora, ¿cómo le haces para tener más de un trabajo? Sin lugar a duda llega a ser un ajedrez bastante complicado a la hora de poder conciliar los horarios dentro de tu trabajo, a lo mejor en, pues digamos registrado en forma, contra a lo mejor tus trabajos eventuales. Es importante que siempre priorices un trabajo, cuál es el trabajo que más te da dinero, en el cual recaudas más dinero y tienes más seguridad de estar recaudándolo. Hay ciertos trabajos que probablemente no tengas un horario definido o no tengas un llamado semanalmente, a los cuales pues en lo personal te diría que no les dieras tanta prioridad. Son los casos de las agencias o las de reclutadoras de personal, donde ellos sin ningún motivo o razón te pueden llamar o te pueden decir no tengo lugares para ti. Estos trabajos digamos que déjalos como comodín y tu trabajo pues per se, donde semanalmente tengas un roster y el cual seas llamado, pues valóralo mucho. Mucha gente o lo que yo veía que hacían mis compañeros de clase era que tenían un trabajo digamos que base y a lo mejor tenían otro registrado ante Revenue en el cual eran estas agencias o eran por eventos, ocasionalmente les llamaban, y otro tipo de trabajo que a lo mejor efectúan en la noche o en la madrugada, que por lo regular eran trabajos que se pagaban en efectivo, como kitchen porter, etc. Existe una gran variedad, no hay una ley que solamente estos trabajos, los de jardinería o los de limpieza en casa, solamente ahí tengas pago en efectivo. Otro caso muy sabido y que digamos es el más notorio es el de las niñeras o au pairs o childminders, etc. Ellas no las registran en Revenue, ellas prácticamente pues reciben el pago en efectivo. Existen otras plataformas como Helping, en las cuales tú te registras y te van asignando ciertos clientes a los cuales tú debes de ir atendiendo. De ahí tú a lo mejor acuerdas con el cliente y ya directamente te vuelves un proveedor de esa persona y el pago lo sigues recibiendo tú directamente por el cliente en lugar de a través de la
plataforma. Hay muchas formas en las cuales pues la gente buscan ciertas comodidades o ciertos elementos para poder recaudar el dinero sin que pase por revenue. Y repito, yo no he conocido a alguien que por motivos de trabajar más horas haya sido deportado o se le haya quitado su visado, pero muchas veces cuando llegan ofertas bastante buenas, como una laboral, a lo mejor en tu ámbito profesional, este tipo de casos son impedimentos o ensucian tu aplicación porque pues se meten a revisar todo tu historial. Ahora sí, ahí hacen un análisis y dicen, ¿sabes qué? Pues porque estuviste trabajando de más de lo reglamentado, pues no se te otorga el visado de trabajo. Es un riesgo, pero de igual forma es decisión tuya. Yo te lo pongo en la mesa, yo te diría que hicieras todas las cosas como deben de ser. Existen trabajos como en el que en su momento yo estuve, en el cual no se me pagaba por hora, sino por actividad, en el cual pues nunca tuve ningún problema, a pesar de que en teoría superaba el ingreso mínimo, porque realmente no hay un ingreso mínimo o un ingreso que digan, si está ganando más de esta cantidad a la semana, eso quiere decir que está trabajando más horas. No, porque probablemente tú eres experto en servir bebidas, eres un bartender profesional y te fuiste a estudiar inglés y tienes todo tu know-how o toda tu experiencia está en esta área, pues el costo de tu hora puede subir. Para ellos, digamos que el ingreso, la cantidad monetaria, pues sí les da un indicio, pero también no les da toda la certeza de poder decirte, tú estás trabajando de más. Porque, repito, pues probablemente para un perfil a lo mejor de bartender estás ganando 15 euros la hora, por darte un número. Probablemente pueda ser menos o probablemente pueda ser más. Y si lo multiplicas por 20 horas o por 40 horas a la semana en periodo vacacional, pues los números no les dan. Ellos se van a dar cuenta hasta que se metan y revisen todo tu expediente. Y esto probablemente, y a lo que dicen los amigos, esto pasa cuando llegas a hacer un ingreso a Irlanda. Esto pasa en migración. A mí nunca me dijeron, oye, a ver, muéstrame tu estado bancario o muéstrame tu payslip o qué sé yo, pero sí existen esas historias en las cuales esto pasaba. Les repito, yo llegaba a ganar un poco más de la media, digamos, que se podía decir que en una temporada regular eran, no sé, 800 euros al mes. A lo mejor mi payslip iba a 1100, 1200, 1300, dependiendo, o sea, puede ser muy variable. Esto menos impuestos, pues realmente no era un excedente tan alto o algo que, esto es a mi opinión, no es una regla que le llamara la atención a migración o qué sé yo. A lo mejor si ya tus sueldos se van mucho más altos porque estás trabajando mañana, día y noche, pues ahí sí los números pueden incrementar demasiado y más si los recibes a través del banco. Ojo con todo esto, les repito, hagan las cosas bien por aquello que se les presente la oportunidad de poder recaudar, se les presente la oportunidad de poder pasar un visado de trabajo, pues tener un expediente impecable. Si dices, yo quiero tomar el riesgo, quiero tener un trabajo que sea en pago en efectivo, pues también evalúa que no sea pues tan riesgoso, porque también va ahí inmersa tu seguridad. Y si llegas a tener algún accidente y se dan cuenta que están trabajando de forma ilegal, pues puedes llegar a tener un problema aún más grande y ahí sí la probabilidad de que te deporten y te quiten tu visado es mucho más alta. Es una recomendación, siempre trata de cuidarte más en este tipo de trabajos y es un riesgo que ustedes deben tomar y si lo deciden tomar es bajo su responsabilidad. Yo les reitero, hagamos las cosas bien, alíñate a lo que dice la ley y evítate de problemas. ¿Qué pasa si llegas a tener a lo mejor un poquito de horas de más? Que llega a pasar, que a lo mejor una semana hiciste 25, 27 horas y la otra hiciste otra vez 20 y en 15 días hiciste 30, pues realmente no es algo que te va a llegar a afectar, que dijéramos que el gobierno irlandés está diciendo, no, ya hizo una hora de más, ya se va. No, tampoco pasa eso, pero también no te cierres si te llegan a proponer ya más horas extras o qué sé yo, hazlas, no pasa nada, pero sé consciente de que pues estás haciendo algo, digamos que estirando la liga dentro de lo permitido. Sé consciente, no estires tanto esa liga que llegue a romperse para evitarte más problemas. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor, házmela saber a través de los comentarios. Siempre les contesto, me llego a tardar un poquito, pero siempre les contesto.
Por favor, suscríbete al canal si aún no lo haces, regálame un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda, todos los jueves hay nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en todas mis redes sociales y recuerda, estamos conectados. Adiós.